La señora Temperley, Henry James. 1. Pero bueno, primo Raymond, ¿en qué está usted pensando? Pero si solo tiene 16 años. Ella me dijo que tenía 17, contestó el joven como si eso supusiera gran diferencia. Bueno, recién cumplido, contestó la señora Temperley, en tono de quien hace una concesión generosa y razonable. Bien, es muy buena edad para mí, soy muy joven. Es usted lo bastante mayor para ser juicioso, señaló la señora con una voz suave y grata que siempre quitaba hierro a los reproches, lo que permitía que uno se los tragara como una ciruela cocida y sin hueso. Pero si ella ni siquiera ha terminado su educación. A eso me refiero, dijo su interlocutor. Si se casara conmigo sería una buena forma de terminarla. ¿Y ha terminado usted la suya, querido?, preguntó la señora Temperley. ¿Cómo hablan de matrimonio los jóvenes?, exclamó, mirando al funcionario ambulante que con una larga vara encendía las farolas de gas del otro lado de la Quinta Avenida. La pareja estaba de pie frente al hueco de una ventana en una de las grandes salas públicas de un inmenso hotel y el día de octubre iba oscureciendo. Bueno, ¿quiere que lo dejemos en manos de las personas mayores?, preguntó Raymond. Eso es lo que pienso, que ella me sería de gran ayuda, prosiguió. Quiero volver a París para seguir estudiando. He vuelto a casa demasiado pronto. Todavía no sé ni la mitad de lo que tengo que saber. Aquí saben más de lo que yo creía. Sería muy sencillo y viviríamos juntos. Bueno, querido Raymond, ya hablaremos cuando vaya usted por fin a París, dijo la señora Temperley, alejándose de la ventana. Me gustaría que confiara usted un poco más en mí, prima María, dijo Raymond con un suspiro, dándose cuenta de que ésta no prestaba gran atención a lo que le había dicho. En cierto modo, lo irritaba, no pensaba más que en su inminente partida, en sus asuntos, en sus últimos deberes y notas. No se daba importancia, pero tampoco era humilde. Era demasiado conciliadora para lo primero y demasiado positiva para lo segundo. Pero se movía sin hacer ruido y daba la sensación de ser capaz de todo. Conocía con claridad de antemano todos los pasos que debía seguir su empresa y Raymond notaba que su imaginación, por convencional que fuera, poseía esa facultad en abundancia. Se alojaba ya en uno de esos lujosos premiers, en la mejor zona de los Champs-Élysées, que nunca había visto, pero de los que por instinto parecía saberlo todo. Si lo irritaba, tal vez la envidia tuviera algo que ver. Ella se embarcaba al día siguiente rumbo a la ciudad que a él tanto le gustaba, mientras él tenía que quedarse en Nueva York, donde el hecho de que estuviera solo, medianamente satisfecho, no alteraba el hecho de que tenía allí su estudio, que éste era malo, aunque tal vez a la altura del uso que él pudiera llegar a darle, y que nadie tenía prisas por quitárselo. Le resultaba fácil hablar a la ligera a la señora Temperley de su regreso, pero no podía volver, a menos que el anciano caballero le diera lo necesario. Ya le había dado muchas cosas anteriormente, y en aquellos momentos el ajuar de la boda de Marian, que se celebraría en el plazo de 3 meses, había costado muchísimo dinero. Raymond no tenía valor para pedir más. Tendría que vender primero algunos cuadros, y para venderlos antes tenía que pintarlos. Era para él una desgracia que fuera mayor su capacidad para ver lo que quería hacer que su capacidad de hacerlo. Pero debía intentar darse esa satisfacción, hacer un esfuerzo que, ahora que la idea de seguir a Dora al otro lado del océano se había convertido en un incentivo, le parecía más posible. Sin embargo, a pesar de sus aspiraciones e incluso intenciones secretas, no era muy estimulante advertir que no había causado la menor impresión en su prima María. Esta certeza estaba tan lejos de agradarle que casi reunió valor para dejar de emplear el cariñoso título con que hasta el momento se había dirigido a ella. Al fin y al cabo, solo se debía a que el marido de ésta había sido pariente lejano de la madre de él. No le interesaba a Dora como prima, sino como algo mucho más íntimo. Ignoro si se le ocurrió pensar que la señora Temperley jamás daría a su desagrado el privilegio de abandonar aquel término afectuoso. Podría cerrarle para siempre la puerta de su casa, pero sería siempre su pariente y su querido primo. Era muy fiel a estos pequeños adornos de las relaciones humanas, el apóstrofe cariñoso e incluso la mano acariciadora, y los usaba de modo cálido y afectuoso, con una bonomía maternal y campechana. Era con ellos tan generosa como cuidadosa en la selección de sus amigos. La señora Temperley seguía ahí,
con la mano en el bolsito, como si buscara en él algo a tientas. Su rostro feucho, agradable y menudo, se le ofrecía con una sonrisa reflexiva, y él se preguntó vagamente si estaría buscando una moneda para comprar su deseo de casarse con su hija. Tal idea estaría en consonancia con la disimulada ligereza con que estaba tratando el ánimo del joven. Si la ligereza se disfrazaba con un aire de tierna solicitud en cualquier asunto relacionado con los sentimientos de su hija, este hecho contribuía a hacer más deliberada su negativa a tomarse en serio su petición de mano. Le pareció igualmente impertinente, aunque sabía que no era esa su intención, cuando alzó la vista para mirarlo. Sus diminutas proporciones siempre lo obligaban a echar atrás la cabeza y poner en danza alguna pieza de la cofia. Y le preguntó si se había fijado en si le había dado 2 llaves atadas con una cinta azul a Susan Winkle, cuando esa fiel pero aturullada criada se había encontrado con ellos en el vestíbulo. Solo pensaba el equipaje y el que él deseara casarse con Dora era el menor incidente de su partida. Tengo la sensación de que me lo pregunta solo para cambiar de tema, dijo él. Creo que jamás en su vida ha olvidado dónde ha dejado unas llaves. Pocas veces, pero me pone usted nerviosa, contestó con su sonrisa sincera y paciente. Vamos, prima María, fue la ambigua respuesta del joven mientras la señora Temperley miraba con expresión benévola a unas personas carentes de interés que entraban como perdidas en el salón grande y caluroso, decorado con frescos y terciopelo, donde era fácil darse cuenta de que uno se encontraba en un hotel, como lo era si uno se encontraba en él. Ver que se trataba de uno de los mejores. La señora Temperley, desde la muerte de su marido, había pasado gran parte de su vida en hoteles, donde le gustaba creer que preservaba el tono de su vida doméstica, libre de toda contaminación, y favorecía que sus hijas se desarrollaran en un medio refinado, pero los elegía tan bien como elegía a sus amigos. De un modo u otro, su mera presencia los mejoraba, y hacía entrar y salir a sus hijas de manera extraordinariamente discreta. Jamás se las veía corriendo y chillando en los vestíbulos, como hacían otros cientos de niños. Su asiduidad a los hoteles en los que pagaba facturas enormes formaba parte de una forma de vida cara pero práctica, y también de una teoría según la cual, de un momento a otro y en cuanto resolviera ciertos asuntos complicados que habían recaído sobre ella a la muerte de su marido, se marcharía a Europa a pasar varios años. Si estos asuntos se habían alargado de modo interminable era por su dificultad inherente, y por eso no proyectaba la menor sombra sobre su capacidad para darle solución y administrar la considerable fortuna que le había dejado el señor Temperley. Aprovechaba con actitud arrogante y sin prejuicios todas las comodidades que le ofrecía la civilización de su época, y habría vivido sin vacilar en un faro si eso hubiera encajado en su proyecto general. El interés de este proyecto se disponía ahora a aprovechar. Europa, que todavía no había visitado y cuyas lenguas extranjeras desconocía por completo, esta vez, sin duda, se embarcaba. No prestó atención al hecho de que su joven pariente ponía en tela de juicio la posibilidad de que ella llegara a estar nerviosa, y tampoco pareció sospechar que él estaba convencido de que nunca podría ponerse más nerviosa que una buena y productiva vaca de Alderney. Se limitó a dirigirse hacia una de las numerosas puertas de la sala, como si quisiera recordarle las muchas cosas que todavía tenía que hacer antes de la noche. Salieron juntos al largo y ancho pasillo del hotel. Un panorama de alfombras suaves, puertas numeradas, mujeres deambulantes y perpetua iluminación de gas, y se encaminaron hacia la escalera por la que ella debía subir de nuevo para regresar a sus tareas domésticas. La señora Temperley repasó una a una todas las pendientes con serenidad y con el fin de ilustrarlo, pero él estaba seguro de que todo estaría listo a las 9, la hora que ella había decidido de antemano. En ese momento el pesado equipaje saldría en dirección al barco. Ella tenía que estar a bordo, con las niñas y las cosas más pequeñas. A las 11 de la mañana siguiente llevaban 30 maletas, pero eran menos que cuando vinieron de California, 5 años antes. Ahora no volvería a hacerlo. Era cierto que entonces tenía al señor Temperley para ayudarla. Este había muerto, como recordaba Raymond, 6 meses después de que se instalaran en Nueva York, pero, por otra parte, ahora ella era más experta. Reconocía con sinceridad que entre sus cualidades personales se encontraba la de ser todavía capaz de mejorar. Nunca había manifestado que estuviera ya en posesión de todos los conocimientos necesarios para su carrera.
No solo comunicaba a sus amigos que estaba siempre aprendiendo, sino que les rogaba que le enseñaran, con un gesto que era en sí mismo un ejemplo. Cuando Raymond le dijo que daba por hecho que le permitiría ir al vapor para despedirlas, ella no solo accedió amablemente, sino que añadió que, si lo deseaba, podía volver a pasar por el hotel aquella noche, si no tenía nada mejor que hacer. Tenía que ser entre las 9 y las 10. Esperaba a otros amigos, a los que deseaba ver en el último momento, y sin embargo no se tomarían la molestia de ir al barco. En ese momento las vería a todas, se refería a todas ellas, Dora, Effie, Tishy e incluso a Mademoiselle Bourde. Hablaba exactamente como si él nunca le hubiera dicho nada de Dora y como si Tishy, que tenía 10 años de edad, y Mademoiselle Bourde, la institutriz francesa y cuarentona, tuvieran para él el mismo interés. Veía el enorme esfuerzo que tendría que hacer para salvar aquel obstáculo, y el aguijón de aquella conciencia era que Dora estaba en manos de su madre. No formaba parte del carácter de la señora Temperley el deseo de imponerse sobre los demás. Con todo, tenía a sus hijas muy sujetas y siempre las tendría. No era solo cuestión de cariño, pero solo ella sabía de qué era cuestión. Raymond se alegró del privilegio de volver a ver a Dora aquella noche, y no solo al día siguiente. Sin embargo, su madre lo había ofendido tanto que su ofensa lo empujó a un gesto que casi olía a violencia, hecho del que casi me avergüenza dar noticia, pues la cortesía de la señora Temperley privaba de toda justificación a estos abusos de confianza. Tal vez excuse un poco a Raymond Beswick que estuviera enamorado, que al menos creyera estarlo. Antes de que ella se marchara, a los pies de la escalera, le dijo: y, por supuesto, si las cosas van allí como usted quiere, Dora se casará con algún príncipe extranjero. La señora Temperley no dio muestras de sentirse molesta, pero lo miró por primera vez como si dudara, como si no tuviera claro qué decir. A él, por su parte, le pareció que había algo extraño en esa duda, como si de repente, por una inspiración, estuviera a punto de cambiar de opinión y de contestarle que, teniendo en cuenta las peculiaridades de Dora, sabía que su madre la consideraba peculiar, igual que él, pero por ese mismo motivo deseaba casarse con ella. El matrimonio de la muchacha con un príncipe era tan improbable que, a fin y al cabo, descartada de esa unión, no sería peor él que cualquier otro hombre normal y corriente. Pero no fueron esas las palabras que salieron de los labios de la señora Temperley, y su vacilación se desvaneció en una sonrisa franca. ¿Sabe lo que decía el señor Temperley? Decía que Dora iba para ser solterona, que nunca escogería. Espero, porque habría sido un disparate que no dijera que no tendría ninguna oportunidad. Ah, una oportunidad. ¿A qué se refiere con esa bonita palabra?, exclamó la prima María, riendo, mientras subía las escaleras. 2. Cuando Raymond volvió después de la cena, la señora Temperley estaba otra vez en uno de los salones comunes. Explicó que las salas de sus habitaciones estaban llenas con las cosas del barco. No había sitio para sentarse. Raymond se alegró sobremanera. Le ofrecía la oportunidad de alejarse un poco paseando con Dora, sobre todo porque cuando llevaba allí 10 minutos empezaron a entrar más personas. Las atendieron las demás, Effie y Tishy, autorizada a acostarse un poco más tarde, y Mademoiselle Bourde, que rogaba a cada uno de los visitantes que le indicara un remedio verdaderamente eficaz contra el mar, algún encantamiento, algún filtro, poción o hechizo. No se preocupe, mademoiselle, tengo un remedio, decía la prima María con alegre decisión. Cada vez, pero la institutriz francesa empezaba siempre de nuevo. Dado que el joven estaba a punto de separarse por un periodo de tiempo indefinido de la muchacha a la que estaba dispuesta a jurar adoración, no cabe duda de que debería estar igualmente dispuesto a jurarle que era la más bella de su especie, pero en realidad advertía con la misma nitidez que amaba a Dora Temperley desde hacía tanto tiempo por cualidades que nada tenían que ver con la rectitud de su nariz o lo rosado de su tez. Su figura era recta, así como su carácter, pero no su nariz o lo rosado de su tez. Y los filisteos y otras personas vulgares habrían afirmado sin sonrojarse que era poco agraciada. Dada su imaginación artística, Raymond tenía analogías para ella tomadas de la leyenda y de la literatura. Se daba cuenta de que mucha gente le parecía callada, tímida y angulosa, mientras que en su interpretación de sus peculiaridades para él semejaba una figura de la predela de una pintura italiana, primitiva, o una doncella medieval que vaga por un castillo solitario, lejos de su enamorado, que ha partido a las cruzadas. Para él,
Dora solo tenía un defecto: la admiración que profesaba a su madre era demasiado indiscriminada. Es fácil que un joven ardiente se sienta algo ofendido cuando averigua que una señorita jamás lo querrá tanto como a su progenitora, y Raymond Bedwick tenía, además, otro motivo de tristeza. Dora disponía, si así lo deseaba, de buenos argumentos para discriminar, porque ella no tenía nada en común con las demás. No estaba hecha de la misma pasta que la señora Temperley, Effie y Tishy. Era original, generosa y nada calculadora. Además rebosaba sensibilidad y buen gusto para las cosas que a él le importaban. Dora no sabía nada de símbolos o valoraciones convencionales, pero entendía todo lo que se le pudiera pedir desde un punto de vista artístico. Estaba hecha para vivir en un estudio y no en un rígido salón, entre tapicerías horriblemente nuevas, y además tenía una voz y unos ojos encantadores. Era una pena que fuera tan amable, es decir, le gustaba que lo fuera con él, pero no con su madre. Consideraba que, poco más o menos, había dado su palabra a la dama de que no cortejaría a Dora, pero desde el punto de vista que le había hecho 3 o 4 horas antes, se había animado mucho más. Le parecía, después de pensarlo todo atentamente, que se abría una puerta para regresar a París. No era probable que entre tanto Dora se casara con un príncipe, porque, en primer lugar, la frívola raza de los príncipes seguro que no la apreciaría, y en segundo lugar, porque en ese asunto ella no seguiría la voluntad de su madre. Su amabilidad no iría tan lejos. Podría quedarse soltera por decreto materno, pero no se casaría con un marido que le disgustara. En este razonamiento Raymond se sentía obligado a cerrar bien los ojos al peligro de que algún príncipe en concreto pudiera no disgustarle, así como a la atracción derivada de lo que su madre podía anunciarle que era su deber. Raymond se daba perfecta cuenta de que estaba en manos de su prima María, y probablemente también en manos de su gusto, establecer una hermosa cuota matrimonial por cada una de sus hijas. Estaba también seguro de que eso no tenía nada que ver con la naturaleza de su interés por la mayor, tanto porque estaba muy claro que la señora Temperley haría muy poco en favor de él, como porque a él no le importaba lo poco que hiciera. Effie y Tishy estaban sentadas en el círculo, en el borde de unas butacas bastante altas, mientras Mademoiselle Bird examinaba en ellas con satisfacción los resultados de su propia superioridad. Tishy era una niña, pero Effie tenía 15 años. Las dos estaban muy bonitas, ataviadas con frescos trajes de viaje y con un aire pintoresco derivado del hecho de que Tishy iba provista, para sus aventuras en el extranjero, de un flamante bolsito del que nadie podía separarla, y de que Effie, para no perder el punto, tenía un dedo metido en un grueso volumen rojo de la guía Murray. Raymond sabía que, por norma, su madre no les habría permitido aparecer en el salón con esos complementos, pero alguna concesión había que hacer a la emoción de la partida. Las dos eran bonitas, con rasgos delicados y ojos azules, y cuando crecieran se convertirían en damitas mundanas y convencionales, al contrario que Dora. Cada vez que hablaban buscaban el beneplácito de Mademoiselle Bird, y cuando se dirigían alternativamente a esa cumplida mujer y a su madre, utilizaban con pulcritud una u otra de las dos lenguas que dominaban. Raymond solo tenía una vaga idea de quiénes eran las personas que habían ido a despedir a la prima María, y no deseaba tampoco que fuera más nítida aquella, aunque ella lo presentó con firmeza a todo el grupo, por mucho que en el fondo de su alma pudieran no tenerlo en gran consideración. La prima María jamás quedaría mal omitiendo la menor formalidad. Afortunadamente, sin embargo, él no estaba obligado a apreciar todas sus formalidades y preveía el día en que abandonaría esta en concreto. No estaba tan preparada para ir a París y todavía tenía que llegar el momento en que detestara aquellos tiempos en que había creído correcto presentar a todo el mundo. A Raymond le resultaba ya muy molesto e intentaba que Dora comprendiera que deseaba llevársela a dar un paseo por los pasillos. Había un caballero con un rizo en la frente que le resultaba especialmente antipático. Hacía bromas infantiles que todos reían a coro, como si hubieran ensayado, bromas a la portée de Effie y Tishy, y principalmente a costa de ellas. Las dos se sumaban a las risas como si siguieran sin dificultad la conversación, cosa muy posible, y soltaban después un pequeño suspiro con aire de circunstancias. Dora estaba grave, casi triste.
Cuando se mostraba diferente, como en aquel momento, más consciente era él de lo mucho que le gustaba. Por lo general, él no soportaba los grandes corros de personas que juntaban las sillas en las salas comunes de algún hotel. Siempre había alguien que se empeñara en ser gracioso. Por fin consiguió llevarse a Dora, se esforzó en dar a aquel movimiento un aire intrascendente. Al fin y al cabo, nada tenía de especial que pasearan un poco por el pasillo. Una docena de personas estaban haciendo lo mismo. La joven parecía no sospechar en lo más mínimo que tuviera algo especial que decirle, y respondió a su petición por mera amabilidad. Pero no le interesaba a su acompañante que siguiera en la ignorancia. Sin embargo, su convicción de que, a pesar de los cuidados de Mademoiselle Bird, Dora no era una falsa ingenua, hacía que se repitiera que seguía queriendo hacer la suya. Dieron varias vueltas por el vestíbulo, durante las que a Dora Temperley pudo parecerle que su primo Raymond no tenía nada especial que decirle. Este señaló varias veces que, sin duda, aparecería en París por primavera, pero, en cuanto ella contestó una vez que se alegraba mucho, el tema pareció agotado. No obstante, al joven le importaba poco, no era el momento de declararse, solo quería estar con ella. De repente, cuando estaban en el extremo del pasillo más alejado de la sala de donde habían salido, le dijo: «Tu madre es muy rara. ¿Por qué tiene esa idea de París?» «¿A qué idea te refieres?» Raymond se había detenido y la muchacha estaba parada delante de él. «Bueno, tiene un gran concepto de la ciudad sin haberla visto y, en realidad, sin saber nada de ella. Da la impresión de haber hecho planes de llevar allí una gran vida». «Cree que es el mejor lugar», replicó Dora con la tenue sonrisa que encantaba a nuestro joven. «¿El mejor lugar para qué?» «Bueno, pues, para aprender francés». La muchacha seguía sonriendo. «¿Para que lo aprenda ella?» «No lo aprenderá, es incapaz». «No, nosotras, y otras cosas». «Ya sabéis francés, y ya sabéis otras cosas», dijo Raymond. «Quiere que las sepamos mejor, mejor que las demás jóvenes». «No sé a qué cosas te refieres», exclamó el joven, bastante impaciente. «Bueno, ya veremos», contestó Dora riendo. Raymond no dijo nada durante un minuto, luego prosiguió: «Espero que no te ofendas si te digo que me parece curioso que tu madre tenga esas aspiraciones, esos planes napoleónicos, dado que se trata de una señora tranquila de California que no ha visto nunca ninguna de las cosas que tiene en la cabeza. Por eso mismo quiere verlas, supongo. Y no sé por qué iba a impedírselo ser de California. En cualquier caso, quiere que tengamos lo mejor, y el mejor gusto no está en París». «Sí, y el peor». Se sentía abatido cuando ella defendía a la señora Temperley y, para cambiar de tema, preguntó: «¿Y no estás triste esta noche por dejar tu país durante un tiempo indefinido?» No lo animó mucho que la muchacha contestara: «Ah, iría a cualquier sitio con mi madre». «¿Y con ella?», preguntó Raymond sarcásticamente cuando apareció Mademoiselle Bird procedente del salón. Se fue acercando, se reunieron al cabo de un instante con ella, y éste informó a Dora que la señora Temperley deseaba que volviera y tocara parte de aquella composición de Saint-Saëns, la última que había estado estudiando, para el señor y la señora Parminter. Querían juzgar si su hija podría defenderse con ella. «Me parece que no», dijo Dora con una sonrisa, pero se disponía a ponerse en marcha, obediente, cuando su acompañante la retuvo un momento. «¿Vas a decirme adiós?» «¿No vuelves al salón?» «Creo que no, no me gusta». «¿Y a mamá no le dirás nada?», preguntó la muchacha. «Ah, ya nos hemos despedido. Esta tarde hemos tenido una conversación especial». «¿Y no vendrás mañana al barco?» Raymond vaciló un momento. «¿Irán el señor y la señora Parminter?» «Ah, seguro que irán», declaró Mademoiselle Bird, vigilando a la joven pareja con tacto y serenidad, pero desde muy cerca, como si pudiera ser su obligación interponerse. «Bueno, en ese caso, no iré». «En ese caso, adiós», dijo la muchacha amablemente, tendiéndole la mano. «Adiós, Dora». Le cogió la mano mientras ella le sonreía, pero él no dijo nada más, molestísimo por el modo en que Mademoiselle Bird los vigilaba. Se limitó a mirar a Dora. A él le parecía bonita. «Querida niña, la pobre Madame Parminter», murmuró la institutriz. «Iré muy pronto», dijo Raymond mientras su acompañante se daba la vuelta. «Será estupendo», dijo Dora, y se alejó de ellos deprisa, sin mirar atrás. Mademoiselle Bird se entretuvo un poco. Raymond no sabía el motivo, a menos que fuera para hacerle notar, con su refinado aplomo francés, el cual adoptaba formas extremadamente benévolas, que le seguía la pista muy de cerca. Algunas veces se preguntaba si copiaba a la señora Temperley o si la señora Temperley intentaba copiarle a ella. «¿Tendrá mucho tiempo
«Pasaremos un largo periodo en París», dijo con una sonrisa, frotándose las manos despacio. «Quizás se sientan decepcionadas», sugirió Raymond. «¿Qué puede decepcionarnos?» «Como no sea usted», dijo la institutriz con voz dulce. Raymond se fue sin ceremonia. Probablemente la imitadora era la prima María. 3. Nosotros solos, decía la nota que ella le había enviado, y él llegó, con su impaciencia natural, unos momentos antes de la hora. Recordaba la puntualidad habitual de su prima María, pero cuando entró en el espléndido salón del barrio del Port-Monsieur, ella la había encontrado instalada. Vio que disfrutaría de él un rato a solas. Le gustaba porque así podría echar un vistazo. Había cosas admirables que contemplar. Ni siquiera en aquellos momentos Raymond Beswick estaba seguro de haber aprendido a pintar, pero no dudaba de su juicio sobre la obra de los demás, y de una sola ojeada supo que la señora Temperley había tenido criterio suficiente para elegir para el adorno de sus paredes media docena de piezas de arte contemporáneo francés de inmenso valor. La selección de los objetos había sido igualmente acertada, y Raymond recordó una cosa que Dora le había dicho 5 años antes, que su madre deseaba que tuvieran lo mejor. Sin duda, ahora lo tenían. Si bien 5 años era un retraso muy grande para su viaje a París, puesto que su primer plan era ir muy pronto, era un plazo muy corto para que su prima María hubiera llegado a lo mejor de lo mejor. Para su sorpresa, la primera persona en entrar fue Effie, convertida en una joven tan bonita que le habría costado reconocerla. Era rubia, era graciosa, era encantadora, y cuando entró en la habitación, sonrojada y sonriendo, colocándose las cintas de una delicada toilette de jeune fille parisina, avanzó como si flotara en algún líquido. Parecía esperar verlo sorprendido y, como para justificarse por llegar la primera, dijo: «Mamá me ha dicho que viniera, sabe que está usted aquí, y me ha dicho que no tenía por qué esperar». En los minutos siguientes, antes de que llegara nadie más, repitió varias veces que actuaba siguiendo las indicaciones de mamá. Raymond se dio cuenta de que no solo era el traje, sino que tenía otros atributos de una jeune fille. Como digo, charlaron, si bien con cierta dificultad, porque Effie no le hizo ninguna pregunta y en esas circunstancias le resultaba un poco incómodo ir dándole información. Además era tan bonita, tan exquisita, que estas cualidades lo desconcertaban. Le parecía como si Effie, en lugar de convertir en realidad la profecía, la hubiera falseado. Él había predicho que así sería. La única diferencia estribaba en que había ido mucho más lejos. Effie no preguntó sobre su llegada, la familia de Estados Unidos ni sus planes, y cruzaron vagas observaciones sobre los cuadros, casi como si se vieran por primera vez. Cuando entró la prima María, Effie estaba delante de la chimenea abrochándose una pulsera, y él se encontraba a cierta distancia, contemplando en silencio un retrato de la dueña de la casa pintado por Bastien Lepage. Uno de sus temores era que la prima María aludiera con ironía a la distancia entre la amenaza, porque había sido casi una amenaza, de seguirlas lo antes posible a París, y lo que había sucedido en realidad. Pero se dio cuenta al instante cuán superficiales habían sido sus cálculos. Además, ¿cuándo había sido irónica la prima María? Lo trató como si lo hubiera visto la semana pasada, lo que no excluía la amabilidad, y solo lamentó haberse perdido su visita del día anterior, motivo por el cual le había escrito inmediatamente para que fuera a cenar. Parecía que viniera de la esquina y no de Nueva York, a través del gélido océano. Aquello formaba parte de su actitud acogedora, su optimismo amistoso y maternal, que se manifestaba incluso en otros tiempos en la costumbre de no admitir ni aludir siquiera a las cosas desagradables, de manera que aquel día, en mitad de tantas cosas que no eran desagradables, la costumbre se vería inmensamente confirmada. Raymond se daba perfecta cuenta de que no era un placer, ni siquiera para ella, que en los años pasados las cosas hubieran ido tan mal en Nueva York a su familia y a él. Las dificultades económicas de su padre, de las que el tonto marido de Marian había sido causante y que habían terminado en la ruina y humillación generales, para no hablar del ataque sufrido por el anciano, y en consecuencia la necesidad de que él renunciara a sus ideas de marcharse otra vez del país, incluso aparte de su trabajo, puesto que el anciano exigía gran parte de su atención. Todo aquello constituía un episodio que no podía dejar de parecer sórdido y deprimente a la luz del éxito de la señora Temperley. El olor a éxito flotaba en el aire cálido y algo denso que parecían destilar las telas raras y antiguas, los brocados y tapicerías, los tonos profundos y matizados de los cuadros, el tenue resplandor de las vitrinas,
la porcelana antigua y los jarrones con rosas de invierno bajo los suaves círculos de luz de las lámparas. Raymond se sentía en presencia de un efecto cuyas causas ignoraba, de un misterio que requería una clave. Seguía sin respuesta el éxito de la prima María, a la que veía ahí de pie, alzando la vista, hablando con suaves cadencias persuasivas, con modales idénticos a los que había traído 10 años antes de California, con un joven alto, calvo e inclinado, sin duda, extranjero que acababa de entrar y cuyo nombre Raymond no había oído bien cuando lo anunciaba el maître d'hôtel. ¿Era uno de nosotros? ¿Estaba allí por Effie, tal vez? ¿Incluso por Dora? Lo inexplicado debía predominar hasta que llegara Dora. Raymond se encontró con que contaba con ella, aunque en sus cartas era cierto que durante el último par de años habían llegado muy espaciadas, le había contado muy poco de su vida. Dora nunca hablaba de la gente, solo le contaba cosas sobre los libros que leía, la música que oía o estudiaba. En algunas ocasiones dedicaba una página entera al último concierto del conservatorio, los cuadros nuevos y el estilo de los distintos artistas. Cuando Dora entró en la habitación, a los 3 o 4 minutos de la llegada del joven extranjero con el que su madre conversaba, en el tono que Raymond había oído por última vez en el hotel de la Quinta Avenida, se veía obligado a admitir que su prima no se daba aires. Era evidente que no se le había subido el éxito a la cabeza. Iba acompañada de Mademoiselle Brud. Raymond interpretó la presencia de esta señora, no sabía que siguiera en la casa, como señal de que efectivamente era una cena en familia, de manera que el joven era un amigo íntimo o llevaba camino de serlo. Dora estrechó la mano en primer lugar a su primo, pero éste observó su forma de saludar al otro visitante y advirtió que indicaba una gran cordialidad por parte de éste. Si Dora tenía las mejillas encantadoramente sonrojadas cuando le dio la mano, era rastro del color que les había cubierto cuando se acercaba a Raymond. Ya se verá que nuestro joven seguía siendo sensible a la fascinación, tal como él lo consideraba, por aquella doncella callada que despedía un tenue resplandor. Se daba cuenta de que Effie era la única que había cambiado. Todavía debía juzgar a Tilly y, si bien Dora parecía mayor, mucho mayor de lo que autorizaba el número de años transcurridos, en ella había tan pocas diferencias como en su madre. No quería eso decir que fuera como su madre, sino exactamente como ella misma. El encuentro con Raymond fue alegre, pero muy tranquilo. Sus frases fueron torpes y anodinas, pero, sobre todo, fue un contacto de miradas, deliberadas, tímidas, indirectas, pero todas iluminaron cada momento con antiguas familiaridades. Su madre no parecía prestar atención, y para hacerle justicia tampoco Mademoiselle Burd, que, tras saludar expresivamente a Raymond, empezó a examinar a Effie con pequeños gestos y sonrisas de admiración. La repasó de pies a cabeza. Enderezó una cinta, sin duda era una institutriz aduladora. La prima María explicó al primo Raymond que esperaba a otra persona, a una dama muy querida. Pero vive cerca, y cuando la gente vive cerca siempre llega tarde. ¿No se había dado cuenta? Tu hotel está lejos, ya lo sé, y sin embargo ha sido el primero en llegar, dijo Dora sonriendo a Raymond. Aunque estuviera a la vuelta de la esquina, habría llegado el primero para verte, contestó el joven con voz alta y clara, para que sus palabras sirvieran de notificación a la prima María de que sus sentimientos no habían cambiado. Eres más francés que los franceses, replicó Dora. Lo dices como si no te gustaran. Espero que así sea, dijo Raymond, también con la intención de que la anfitriona captara la indirecta. Cada vez nos gustan más, a medida que los conocemos, intervino la dama en cuestión, pero con aire amable e impersonal, como si quisiera que Raymond no se llamara a engaño. Mais j'espère bien, exclamó Mademoiselle Burd, alzando la cabeza y abriendo mucho los ojos. Con tantos amigos como tenemos, y si así puede decirse, inspiramos. Je me rapporte a Effie, continuó la institutriz. Nos han tratado con una amabilidad inmensa. Hemos establecido relaciones que nos resultan muy gratas, primo Raymond. Entré en muchas casas encantadoras, señaló la señora Temperley. Pero la nuestra es la más encantadora de todas, debo decir, exclamó Mademoiselle Burd. ¿Verdad, Effie? Ah, sí, creo que sí. Especialmente cuando estamos esperando a la marquise, respondió Effie. Después añadió, pero ya llega, oigo el coche en el patio. La marquesa también era uno de nosotros, formaba parte de aquella casa encantadora. Es adorable, dijo la señora Temperley al caballero extranjero, con un movimiento de benevolencia irreprimible, a lo que Raymond oyó contestar al caballero que
Ah, era la mujer más distinguida de Francia. ¿Conoces a Madame de Bribes?, preguntó Effie a Raymond mientras esperaban a que ésta entrara. Entró en ese momento y la joven se dio la vuelta rápidamente sin obtener respuesta. ¿Y cómo podía conocerla? Estaba a punto de contestarle. Se sentía totalmente fuera del círculo de la prima María. El caballero extranjero se atusó el bigote y lo miró de reojo. La marquesa era una mujer muy bella, rubia y delgada, de mediana edad, que lucía una sonrisa, una tez, un collar de brillantes de gran esplendor y modales encantadores. Saludó a sus amigos con afecto y familiaridad, acompañados de muchos besos fraternales, maternales y filiales. Sin embargo, junto con esa expresión de sentimientos sencillos y hogareños, había algo que asombraba y desconcertaba. Sin duda podría ser, como había dicho el joven, la mujer más distinguida de Francia. Dora no había corrido a saludarla con tanto empressement como Effie, y eso le ofreció la oportunidad a Raymond de preguntarle quién era. La muchacha le contestó que era la madre de su mejor amiga, a lo cual él le replicó que eso no era una descripción, que lo que quería él era saber por qué ocupaba un lugar tan destacado. Bueno, ¿no lo ves? Es bella y buena. Veo que es bella, pero ¿cómo puedo ver que es buena? Buena con mamá, quiero decir, y con Effie y con Tilly. ¿Contigo no? Ah, yo no la conozco tan bien, pero me gusta mucho verla. Sin duda, tiene que ser un placer, dijo Raymond. Disfrutó de ese placer durante la cena, que se sirvió a continuación, aunque el disfrute fue menor porque no se encontraba al lado de Dora. Se sentaron a una mesa pequeña y redonda y tenía a la derecha a su prima María, la cual había entrado en el comedor de su brazo. A su izquierda estaba Madame de Bribes y ésta tenía al caballero extranjero por vecino. Después iban Effie y Mademoiselle Bourd, y Dora estaba al otro lado de su madre. A Raymond le pareció significativo, símbolo del hecho de que la prima María quería seguir separándolos. Siguió en la ignorancia respecto a la identidad del otro caballero, y recordó cómo había profetizado en el hotel de Nueva York que su anfitriona dejaría de presentar a la gente. Era una cena amistosa, familiar, como había dicho ella que sería, solo que con la presencia de una marquesa y un secretario de embajada. Raymond terminó por adivinar que el desconocido era secretario de embajada. En lugar de ser un obstáculo para el tono familiar, Madame de Bribes contribuía directamente a él. Justificaba con creces el afecto que se le tenía en la casa. Era muy sociable y cordial y al mismo tiempo ingeniosa. No había nada insípido en Madame de Bribes y suscitó en Raymond la reflexión, común en años anteriores, de que una francesa agradable es un triunfo de la civilización. Con todo, dedicó a la marquesa solo la mitad de la atención y el resto la destinó a Dora, la cual por su parte, aunque al igual que Effie y Mademoiselle Bourg no dejaba de examinar con interés a la espléndida dama francesa, con frecuencia miraba a los ojos de nuestro joven con una expresión muda y vaga que para él contenía, no obstante, indicios muy valiosos. Era como si supiera lo que estaba pensando, cuando lo cierto era que apenas lo sabía él mismo, y pudiera aclararlo todo a una hora conveniente. Con Raymond de por medio, Madame de Bribes hablaba con la prima María en un inglés excelente, pero eso no le impedía ser cortés, incluso alentadora con el joven, al que tenía un poco asustado y la consideraba una mujer deliciosa. Hizo más preguntas personales que ningún otro de los presentes. Su conversación con la señora Temperley era de carácter íntimo y doméstico, llena de alusiones sociales y personales que Raymond era incapaz de seguir. Parecía tratar sobre todo de los asuntos privados de la antigua nobleza francesa, en cuyos círculos, a juzgar por el tono de la marquesa, la prima María había sido admitida por aclamación. De vez en cuando, Madame de Bribes pasaba al francés y en esta lengua apostrofó a su anfitriona. «Ah, ma tout bon, usted que tiene el talento de la sensatez», y apeló a Raymond para saber si su prima María no poseía acaso el talento de la sensatez, esa sabiduría milenaria. La señora Temperley no se defendió del cumplido, lo dejó pasar con su sonrisa maternal y tolerante. Tampoco Raymond intentó defenderla, porque era consciente de la justicia de la descripción de su vecina. La sensatez de la prima María era incontestable, magnífica. Elegía una visión afectuosa, indulgente de la mayoría de las personas que nombraba, y sin embargo, su tono estaba lejos de ser vago o insulso. Madame de Bribes dijo en más de una ocasión que tenían que ir a verla pronto, que le hacían mucho bien. Su juicio es tan fresco, repitió con una especie de júbilo, y contó que Eleonor, personaje desconocido para Raymond, había dicho de ella que era una mujer de Plutarco.
La señora Temperley habló mucho de la salud de sus amigos. Parecía llevar el registro de gripes y neuralgias, de un círculo numeroso y delicado. La marquesa, que le dijo al oído, en el momento en que su anfitrión hacía alguna pregunta a Mademoiselle Bourg, que aquella era absolutamente maravillosa, no encontró en él gran aquiescencia, pero se daba cuenta de que, para los mundanos parisinos, sus tranquilas muestras de bondad de palabra y obra, algo raras y rústicas en su forma, podrían resultar saludables y reconstituyentes. Lo abarcaba todo y no obstante era muy buena, y así lo resumió Madame de Bribes antes de que se levantaran de la mesa diciéndole: «Ah, querida, su éxito más que cualquier otro que haya tenido lugar ha sido un succès de bonté». A Raymond le divirtió mucho la idea del succès de bonté de la prima María, le pareció deliciosamente parisino. Antes de que terminara la cena, ésta le preguntó cómo le había ido en su profesión desde la última vez que se vieron, y él fue demasiado orgulloso, o eso creyó, para decirle otra cosa que la pura verdad, que no le había ido muy bien. Si iba a pedir otra vez la mano de Dora, se mostraría tal como era, un hombre honorable, pero no especialmente triunfante, sin señuelos ni sobornos. «No soy un pintor muy bueno», dijo. «Puedo juzgarme perfectamente y he tenido una serie de impedimentos familiares. He tenido muchos problemas y preocupaciones graves». Ah, sentimos mucho al oír la noticia de su querido padre. El tono de las palabras era amable y sincero, pero Raymond pensó que en esa circunstancia su bonté podría haber sido un poco más lejos. En cualquier caso, esa fue la única alusión que hizo ella a sus problemas y preocupaciones. Lo cierto era que la señora Temperley siempre pasaba por encima de esas cosas a la ligera. Era optimista tanto en los asuntos ajenos como en los propios, lo que sin duda tenía mucho que ver Raymond se entregaba a esas reflexiones, con su forma de progresar en una sociedad cansada de su propio pesimismo. Después de la cena, cuando fueron al salón, el joven advirtió con satisfacción que aquella sala grande de por sí comunicaba con otras 2 o 3 a las que sería fácil pasar sin llamar la atención, ya que las puertas habían sido sustituidas por tapices antiguos recogidos que no impedían el paso. El lugar, lleno de cuadros y curiosidades, ofrecía múltiples pretextos para vagar de un lado a otro. No perdió el tiempo y preguntó a Dora si su madre enviaría a Mademoiselle Bourg a buscarlos si saliera con él a otra de las salas, igual que había hecho, se acordaba, la última noche en Nueva York, en el hotel. Dora no admitió que lo recordara, era demasiado fiel a su madre para ello, y Raymond previó que esa lealtad sería de nuevo una fuente de irritación, igual que en otros tiempos. Pero él advirtió, sin embargo, que no lo había olvidado. Dora no puso reparo alguno, y unos momentos más tarde, cuando se encontraban en un salón contiguo, se había detenido para contemplar un busto de Effie maravillosamente real, esbelto y juvenil, obra de unos escultores que son orgullo del arte contemporáneo francés. Él le preguntó, después de echar un vistazo a su alrededor, «¿Cómo lo ha hecho tan deprisa?» «¿Hecho qué, Raymond?» «Vaya, pues todo. ¿Cómo ha coleccionado estas cosas maravillosas? Se ha hecho amiga íntima de Madame de Bribes y de todos los demás. Ha organizado su vida, la vida de todos vosotros, con tanta brillantez». «Nunca he visto a mi madre con prisas», contestó Dora. «Quizás, ahora que he llegado, las tenga», sugirió Raymond riendo. La joven vaciló un momento. «Sí, se apresuró a invitarte en cuanto supo que estabas aquí. Ha sido amabilísima y me estoy comportando como un grosero, pero soy capaz de serlo todavía más, te lo advierto. Si cree que quiero cortejarte, le gustará tan poco como antes». «No, Raymond, no», exclamó la joven amablemente, pero con expresión de dolor repentino. «No, que, Dora, que no te corteje. No empieces a hablar de estas cosas, no hace falta. Podemos seguir siendo amigos. Haré exactamente lo que me dices y por nada del mundo quisiera molestarte, pero, si no te importa, contéstame una pregunta. Es muy especial, muy personal». Se detuvo y ella lo miró sin decir nada, de manera que prosiguió. «¿Tu madre cree que deberías casarte con alguien de por aquí?» Le dio oportunidad de contestar, pero ella siguió en silencio y él prosiguió. «¿Te importaría decírmelo? O tal vez sea idea tuya. ¿Te refieres a algún francés?» Raymond sonrió. «Algún protégé de Madame de Bribes». La muchacha se limitó a mover la cabeza con un gesto de negación que a él le pareció el más dulce, orgulloso y sugerente del mundo. Bueno, está bien», comentó él con alegría y contempló un poco más el busto que le parecía extraordinariamente hábil. «¿Y ninguno de estos grandes hombres ha hecho ningún retrato tuyo?» «Ah, no, solo a mamá y a Effie. Pero van a hacer a Tishy dentro de un mes o 2. La próxima vez que vengas tienes que verla. Se acuerda mucho de ti».